Ahí estamos en directo. Bien. Bueno, bienvenidos a esta sanación online, segundo encuentro, donde vamos a ir recorriendo varios libros, en donde veremos diferentes técnicas, ejercicios, para conocer qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y a través de nuestro cuerpo poder comprender cómo poder sanar, ¿no?, las diferentes dificultades con las que nos encontramos. Vamos a comenzar con este libro que se llama La vida se graba en el cuerpo, que tiene que ver con la bioenergética, en donde el autor dice que nuestro cuerpo, la lectura que podemos hacer de nuestro cuerpo, la podemos hacer a nivel general, considerando que el cuerpo se divide en dos ejes, uno vertical y otro horizontal, y a un nivel específico podemos dividir el cuerpo en zonas que incluyen diferentes órganos, estructuras óseas y ver también, voy a poner un poquito más así esto, las distintas partes de los sistemas circulatorios. Así que vamos a ir viendo todas estas partes de nuestro cuerpo y comprendiendo cómo nos afectan las diferentes memorias que están grabadas en nuestro cuerpo y también cómo liberar todo eso. El eje vertical va desde los pies hacia la cabeza, porque desde ahí, por ese eje vertical, transcurre la energía que procede de la plantación en tierra, atravesando las distintas zonas y tendría salida por esta zona de la cabeza que se llama la fontanela, ¿no?, que es la que cuando nacemos, la fontanela vieron que está abierta y luego se va a cerrar, ¿no? Esto nos conecta con los aspectos trascendentes del ser. En este eje se sitúan zonas claves de la estructura de personalidad relacionadas con la seguridad y el posicionamiento mío frente a la realidad. En este eje se encuentra una parte izquierda, una parte central y otra derecha. En la parte izquierda, toda esta parte sería, quedan grabadas todas las experiencias relacionadas con lo recibido. ¿Bien? Una persona con predominio de disfunción en el lado izquierdo es probable que haya recibido poco de su familia, de la sociedad, y sigue teniendo un entorno carente o insuficiente. El predominio de disfunciones en la parte derecha indica dificultades para expresarse en el entorno o puede indicar no sentirse bien adaptados o comprendidos por su entorno. Cuando las alteraciones son predominantemente centrales, nos hablan de dificultades fuertemente introyectadas y sin resolver, generalmente de más difícil solución, y se considera que el causante del conflicto es uno mismo y esto puede generar culpa. Bien, eso en cuanto al eje vertical. Ahora vamos a ir al eje horizontal. Este eje va desde la mano izquierda a la mano derecha, conectando a nivel del pecho con el eje vertical donde están ubicados los pulmones y el corazón. En este eje se sitúa todo lo concerniente a la relación con los demás, o en un nivel más o menos profundo según la zona. Bien. Vamos a ver las zonas del cuerpo. Teniendo en cuenta que cada zona incluye una serie de órganos, partes de la estructura ósea y muscular, así como los sistemas circulatorios con sus determinadas funciones. Es como si virtualmente el cuerpo se cortara en forma transversal. De los pies a la cadera, o sea, pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, músculos, caderas y glúteos,
sería la zona 1. La zona 2 sería la base del tronco a la cintura. Eso incluye los genitales, el ano, el perineo, el duodeno, el intestino delgado y grueso, la parte de los riñones, sacro, pelvis y vértebras lumbares. Zona 3, de la cintura al diafragma, que incluye el estómago, el hiato, hígado, vesícula biliar, parte de los riñones, vaso, páncreas y vértebras dorsales bajas. Zona 4, del diafragma hasta la clavícula, de aquí hasta aquí. Diafragma, pulmones, corazón, pectorales, vértebras dorsales, esternón y escápula. Zona 5, desde las manos hasta los hombros, mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, huesos que corresponden. Zona 6, desde las clavículas a la mandíbula, o sea, hasta el cuello. Clavícula, garganta, zona posterior del cuello, vértebras cervicales, tiroides, faringe y laringe. Zona 7, de las mandíbulas a la parte superior del cuero cabelludo, o sea, la cabeza. Mandíbulas, boca, lengua, pómulos, senos nasales, sistema auditivo y ocular, cuero cabelludo y encéfalo. Zona 8, articulaciones. Tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos y hombros. Zona 9, piel, la piel de todo el cuerpo. Bien. Vamos a relacionar las diferentes partes del cuerpo con las experiencias anteriormente vividas. Así, por ejemplo, personas con carencias o conflictos graves de origen afectivo somatizan sistemáticamente en el pecho. O sea, cuando tenemos carencias o conflictos graves de origen afectivo, la somatización es siempre en el pecho. A la hora de exponer las diferentes partes del cuerpo relacionadas con las vivencias tenidas, vamos a considerar el significado de lo que indica cada una de estas zonas. Vamos a empezar por la zona 1, por los pies. ¿Qué pasa con los pies? Los pies siempre muestran cómo la persona se sitúa en la realidad. La plantación en tierra, la manera en que afronta las circunstancias. Personas con pies sanos indican un buen asentamiento en la realidad, en el entorno. Están en el sitio correcto y si tienen que cambiar algo será el entorno el que tiene que modificarse. No hay deseo de retirarse. Las alteraciones en los pies son características de personas con tendencia a evitar la dificultad. Cuando la patología en los pies es grave, puede indicar la existencia de una importante tendencia a evadirse, lo que en psicología clínica se entiende como tendencia psicótica. Pasemos a las piernas y los muslos. En las piernas y en los muslos se manifiesta la seguridad personal en relación con el entorno social. Son los indicadores donde se graba el esfuerzo personal. Unas piernas sanas denotan que esas personas han hecho un trabajo propio, a pesar de la posible falta de colaboración de otras personas de su contexto, y que persisten en conseguir lo que se proponen. Unas piernas débiles denotan a personas que no pueden soportar sus propias responsabilidades o se han excedido en la ejecución de las mismas. Frente a la sociedad creen no dar la talla, se sienten inestables socialmente ante la exigencia que perciben del entorno familiar y social. Eso en cuanto a la zona 1. Vamos a pasar a la zona 2, que tiene que ver con el duodeno, el intestino delgado y grueso y la parte de los riñones. Parte de los riñones. Esta zona tiene que ver con la absorción y la asimilación. Está relacionada con lo que tradicionalmente
se entiende como rol paterno o paternaje, tanto biológico como social. Tiene que ver con la firmeza, la estabilidad, la seguridad, la estructura, la disciplina y la consecución de recursos económicos. Marca la introyección de la autoridad, interiorización de normas, entendiendo como autoridad a las personas que son expertas en los temas que exponen. Quienes tienen esta zona sana son personas que han tenido cerca figuras de autoridad que han despertado en ellas su propia seguridad y valía personal. Pero las personas que tienen dificultad en estas zonas suelen sobrepasar sus capacidades mostrando una determinada sensibilidad al deseo de reconocimiento de los demás. No están bien asentadas sobre sí mismas y manifiestan cierta tendencia al aislamiento. Tienen que apoyarse en otros para poder asumir la responsabilidad de su vida. Tienen un comportamiento infantil. Son personas que se sienten poco valoradas, tienen una escasa autonomía, baja autoestima y confrontan al medio con rivalidad. Todo eso de la zona 2. En cuanto a la zona de los genitales, ano, perineo y estructura ósea correspondiente, todas estas partes tienen que ver con experiencias vividas en relación a la capacidad de relaciones interpersonales, así como con los niveles de relaciones íntimas, con el sentido del ridículo, el prestigio social y la desinhibición. Pasemos a la zona 3. Esta tiene que ver con el estómago, el hiato, la vesícula biliar, parte de los riñones, vaso, páncreas y vértebras dorsales bajas. Esta zona está en relación con lo recibido en el hogar familiar, es decir, a la acogida, el maternaje. Entendemos por maternaje todas aquellas vivencias que tienen que ver con la madre biológica y con las experiencias en el entorno sociocultural en cuanto a la aceptación, comprensión, cercanía, etc. En esta zona se graban las incidencias en torno al rol materno, tanto en el presente como en las vivencias desde la infancia. Tiene que ver con la nutrición, con la acogida. Personas con una zona 3 débil o enfermiza denotan o bien que han tenido un maternaje muy escaso o un desgaste excesivo en su entrega hacia otros, o han recibido insuficientemente o se han entregado en exceso. Pueden ser personas que actúan de madres de los demás. También nos indican que no tienen cubierta de forma adecuada la disciplina primaria, entendiendo por esta la ejecución ordenada de las necesidades básicas como dormir, comer, etc. Son personas excesivamente dependientes con rasgos de rigidez y comportamientos intolerantes hacia la figura materna. Se muestran autoritarios y exigentes con ellos mismos y con los demás. Evitan responsabilidades con un proceso madurativo lento. Pueden mostrar asimismo una fuerte agresividad que se relaciona con haber experimentado dejación de funciones por parte de sus figuras parentales, no tienen el hogar claro, no encuentran su lugar, están como de paso. Las personas con una zona 3 sana indican que su entorno familiar y social ha sido adecuado en cuanto a la nutrición y la acogida. Bien. Vamos a pasar a la zona 4, que tiene que ver con el diafragma, los pulmones, el corazón, los pectorales, vértebras dorsales altas, esternón y escápulas. Esta zona está en relación directa con la aceptación de uno mismo, ¿sí? Si yo no me acepto mucho a mí mismo, voy a tener problemas en estas zonas de mi cuerpo, ¿no?
tiene que ver con las experiencias afectivas vividas desde la infancia, con lo emocional, con los sentimientos. En esta zona se ubican los órganos esenciales de la vida, los pulmones y el corazón, y también es la zona donde se cruzan los ejes vertical y horizontal. En esa intersección se ubica el sentimiento más profundo del ser. Es una zona en la que se marcan las experiencias que van más allá de la razón. Es el lenguaje del corazón, que a veces no tiene lógica y va más allá del sentimiento. En esta zona se señalan la realización de los proyectos y de los sueños. Una persona con las partes del pecho sanas nos indica que ha vivido con dignidad, con aprecio, con cariño, que está cumpliendo o realizando sus deseos, que está abierta a lo colectivo y a lo solidario. Una persona con dificultades en esta zona nos va a indicar que su entorno a nivel afectivo fue insuficiente y no tuvo esa experiencia de acogida incondicional y de la entrega gratuita. Zona 5. Las manos. Las manos nos indican el tipo de relación que mantenemos con las personas. Tienen que ver con las relaciones más superficiales, con protocolos, relaciones públicas, sociales, es decir, el contexto menos profundo de los contactos con las personas. Unas manos sanas pertenecen a personas que saben moverse con facilidad en las relaciones públicas, en los encuentros, ¿no? En la comunicación. Son personas que tienen capacidad para trabajos de recepción y protocolos. Las manos son indicadoras de cómo se manejan las distancias en las relaciones. Si las manos son sudorosas, torpes o con algún tipo de disfunción, denotan timidez. Nos indican que esas personas ponen distancia, que no desean demasiada proximidad, que defienden su intimidad, que no les gusta hablar de sí mismas si no hay total confianza. Son como manos defensivas. A estas personas te puedes acercar solo cuando ellas lo deciden. Los casos en las personas que se muerden las uñas son personas que han vivido tensiones emocionales fuertes y no han podido o no han sabido resolverlas. Entonces han interiorizado estas tensiones y no han podido dar respuesta o resolver esos conflictos y posiblemente desde niños han presenciado algún tipo de maltrato en su propio entorno familiar. Ahora vamos a ver qué pasa con la zona de los antebrazos y brazos. En estas partes del cuerpo, del antebrazo y el brazo, se graban las vivencias que se han mantenido o se mantienen actualmente con amigos, hermanos, socios, compañeros, parejas. Es decir, las relaciones a la par. Cuando estas partes están sanas, nos indican que estas personas tienen facilidad para este tipo de relación, ¿no? Pero cuando los brazos y los antebrazos se encuentran dañados, nos indican que estas personas no se han relacionado o no se relacionan de forma adecuada con los que son a la par. Bien. Vamos a la zona 6. Clavículas, garganta, zona posterior del cuello, cervicales, tiroides, faringe y laringe. El cuello es la parte del cuerpo en la que se van grabando las experiencias tenidas en relación a la consecución de los objetivos planteados. Una persona con el cuello sano muestra la adecuada conexión entre los aspectos más realistas de la persona y su mundo ideal. Una persona con el cuello dañado nos indica que no ha podido acabar lo que empezó, que sus proyectos o sueños no llegaron a buen término. O sea, tiene que ver con la realización de deseos. A través del cuello se nos muestra el acuerdo o desacuerdo entre lo que estoy viviendo
y lo que idealizo. En esa zona, que incluye la parte alta de los hombros, se somatiza el estrés, la sobrecarga y la tensión. Bien, vamos a la zona 7. Esta es la zona de la cabeza. ¿Qué se graba en la cabeza? Las experiencias que tienen que ver con saber qué se quiere en la vida. Capacidad para proyectar, para manejarse en la intuición. También se ubican lo que entendemos por capacidades intelectuales, discernimiento, sentido común, sabiduría, el cociente intelectual, pudiendo realizar un adecuado plan de vida por haber recibido una orientación adecuada y haber tenido asesores y guías expertos. Se relaciona con el autoconcepto, la autoestima, el mundo de los deseos y los sueños. Una cabeza sana denota que una persona sabe lo que quiere y conoce dónde dirigir sus acciones sin inquietud, ¿no? Va con calma y seguridad. Cuando hay enfermedades en la cabeza, denota que algo de lo que hemos dicho anteriormente no se ha cumplido. Bien, ahora vamos a ir a la zona 8, que tiene que ver con las articulaciones de nuestro cuerpo. ¿Qué hace la articulación? Une, ¿no?, diferentes partes de nuestro cuerpo. Y ahí se graban los tipos de experiencias que tienen que ver con finalizar lo que se inicia o saturación de procesos, así como con comportamientos rígidos. Son indicadores de constancia y tienen que ver con la disciplina y los retos. Teniendo en cuenta dónde se ubican las diferentes articulaciones, podemos señalar que los tobillos, las rodillas, las caderas tienen que ver con el equilibrio, la estabilidad, la seguridad y la sobrecarga. Y sin embargo, las muñecas, los codos y los hombros pertenecen al campo de las relaciones afectivas. Las articulaciones también están en relación con la dosificación de tareas, porque unas articulaciones dañadas denotan a personas que no saben precisar sus metas, o las ponen muy bajas por miedo a fracasar, o muy altas y no pueden cumplirlas. Las articulaciones se han venido comparando con lo que se denomina niños de papá, al manifestar comportamientos frágiles, temerosos, inhibidos o excesivamente desenfadados apoyándose en los demás. Una persona con las articulaciones fuertes no se reta, no falla y acaba lo que empieza porque se dosifica adecuadamente. Y ahora vamos a ir a la zona 9, que es la que tiene que ver con la piel, que es el órgano del cuerpo de mayor dimensión. En la piel se graban todas aquellas experiencias que tienen que ver con el mundo materno afectivo, y de ahí acontecimientos o situaciones de ternura, caricias, besos, mimos, acunamientos, etc. Todo lo que tiene que ver con lo que entendemos por vivencias maternas, que no tienen por qué pertenecer solamente a la vida infantil. Al estar la piel envolviendo todas las partes del cuerpo, también cobra importancia en qué zona del mismo se ubica, pues la piel en cada una de las zonas, además del significado general, tiene que ver con esa parte que cubre, o sea, si es la pierna, el tronco, el brazo, añadiendo a este significado la parte específica en la que se encuentra. Y la zona 10 tiene que ver con la presión arterial. La presión arterial indica, cuando es baja, que la persona ha vivido o vive situaciones de desgaste, sobrecarga o rigidez. Y también denota una posible llamada de atención a ser mejor atendida por los demás o incluso por ella misma. Si la presión arterial es alta, denota síndromes de ansiedad. Bien. Zona 11. Tiene que ver con los biorritmos. ¿Qué entendemos por biorritmo?
el estado de ánimo general de una persona, la actitud en que está esa persona a lo largo del día. Hay personas que están en un buen estado de ánimo en la mañana y que les gusta madrugar, y son personas que les apetece actividades que se hacen en solitario, quieren estar solas con ellas mismas. En casos de personas con patologías psicóticas, coinciden con el mejor momento del día para ellos es el amanecer, para los psicóticos. Para las personas que se activan anímicamente durante el anochecer, son personas que son más sociables, que les gusta el encuentro colectivo, las reuniones. Las personas con patologías de carácter neurótico también disfrutan de la noche. Y aunque no están cómodos, igual no se retiran, por más que estén incómodos. Bien, vamos a tomar un poco para seguir. Ahora vamos a hacer un resumen para grabar todo esto que nos acordemos, ¿no? Entonces, zona 1 es la de los pies y las piernas. Pies, plantación en la realidad, capacidad de afrontamiento, posicionamiento social. Piernas, desclasamiento, se refiere a personas que han mejorado su posición social en relación a su familia de origen. Aprovechamiento de capacidades, seguridad en uno mismo, autonomía, autovaloración, autoconcepto, estabilidad social, ubicación adecuada en el entorno. Zona 2, abdomen. Rol paterno, paternaje social, capacidad de decir no y sí, seguridad, autoridad, reconocimiento, competencia, valoración, autoestima. No, me quedo. Zona 3, estómago, rol materno biológico, nutrición, acogida, cobijo. Zona 4, pecho, afectos, sentimientos, emociones, sensibilidad, aceptación de uno mismo, ejecución de lo proyectado, trascendencia, incondicionalidad, lenguaje del corazón, ansiedad. Zona 5, manos y brazos. Manos, facilidad de contacto, relaciones sociales protocolarias, amabilidad, cortesía, delicadeza de trato, distancias, defensa, evasión. Brazos, relaciones a la par o de iguales, los iguales como fuente de autoridad o puntos de apoyo, especialmente cuando las figuras parentales no fueron las adecuadas. Zona 6, cuello, adecuación entre deseo y realidad, objetivos cumplidos o por cumplir, tensiones, estrés, sobrecarga. Zona 7, cabeza, prestigio, valía, autoconcepto, autoestima, aceptación de sí mismo, capacidad intelectual, deseos, sueños, proyectos, ideas, programación, planificación, orientación, intuición. Zona 8, articulaciones, saturación de procesos, autodisciplina, estabilidad afectiva, seguridad, equilibrio, madurez, tobillos, estabilidad, rodillas, seguridad, caderas, firmeza. Muñecas, codos y hombros, diferente profundidad en las relaciones a la par. Zona 9, la piel. Maternaje o cuidados primarios a nivel sensitivo. Mimos, caricias, besos, arropamiento, acunamiento. Zona 10, presión arterial. La baja, desgaste, sobrecarga, rigidez y necesidad de atención. La alta, síndrome de ansiedad. Zona 11, biorritmos, diurno, ¿no? Cuando tenemos mayor atención en las primeras horas de la mañana, tiene que ver con el encuentro con uno mismo
y las actividades en solitario y la evasión. El nocturno tiene que ver con la satisfacción en las relaciones sociales, lo colectivo, ¿no? Y son personas más con tendencia a invadir, ¿no? Invasivas. Bien. A ver, esperen que quiero mirar esto. Sí. Bien. Por acá vamos a ver una profundización. En cuanto al parentaje, maternaje y paternaje. ¿Qué es esto del maternaje y paternaje, no? El parentaje son todas aquellas funciones que tienen que ver con lo que tradicionalmente se le viene asignando a las figuras parentales, o sea, a la madre y al padre. Concibe como la suma de tareas que se le adjudican a los padres y a las madres en su quehacer educativo. Vamos a ver por separado el maternaje y el paternaje. El maternaje, que está asociado a las funciones femenino-maternas, llamadas de acogida, ¿no? Son aquellas que hacen referencia a cuidados de tipo materno, ¿no? Relacionados con la nutrición y el afecto. ¿Qué cuidados ejerce la madre con sus hijos? Hay dos tipos de maternaje, el nutricio y el sensitivo. El nutricio tiene que ver con comidas bien condimentadas, las prendas de vestir, el confort de la vivienda, la organización del hogar. El maternaje sensitivo tiene que ver con las caricias, los mimos, abrazos, besos, la higiene, todo esto que estimula lo sensitivo. El paternaje tiene que ver con lo masculino paterno. ¿Qué función cumple el padre en la familia? Orientación, apertura social, proyectos, valoración personal y autoestima. Se trata de sentirse firme y seguro por situarse en una estabilidad proporcionada por la buena ubicación social del padre. ¿Qué es esto de la acogida, ¿no? ¿Qué significa? Todo lo que tiene que ver con la acogida queda grabado en el estómago y en la piel. En estas partes se graban las vivencias de tipo materno, tanto a nivel nutricio, estómago, como a nivel afectivo, piel. Teniendo en cuenta que las patologías observadas en estos órganos pueden manifestarse tanto por exceso como por carencia. Por lo tanto, una persona puede tener un estómago sano y alteraciones en la piel, denotando que ha tenido vivencias adecuadas de tipo nutricio, pero no afectivo. Una persona con una piel sana y un estómago enfermo denotaría que las vivencias de tipo afectivo fueron satisfactorias, pero no fueron adecuadas las vivencias que tienen que ver con un hogar nutricio. Ahora vamos a ver qué tiene que ver lo de la orientación, que está relacionado con el abdomen y la cabeza. En estas dos partes del cuerpo se van marcando las experiencias vividas en relación a los roles masculino-paternos. Nos indican hasta qué punto las personas que tienen dañadas estas partes, o sea, el abdomen y la cabeza, han vivido la relación con la figura paterna. Indican que en sus vidas esta figura ha estado ausente, no facilitándole pautas de conducta, de protección, de orientación y proyección en el futuro. ¿Qué ocurre ahora con la zona del pecho y los brazos y la piel?
tiene que ver con la afectividad y la emotividad. Estas partes del cuerpo se relacionan entre sí en cuanto a las experiencias afectivas vividas, teniendo en cuenta, por una parte, el afecto maternal y por otra parte el afecto social y de amistad. Correlacionan asimismo con los afectos y los sentimientos más profundos que se ubican en el pecho. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el entorno social. Esto tiene que ver con las piernas, el abdomen y la cabeza. Bien, ¿cómo se relaciona la persona, ¿no?, en cuanto a su seguridad y posicionamiento? ¿Cómo se siente? Si se siente reconocida, si siente su autoestima alta o baja. Las personas con enfermedad en el abdomen, debido a su falta de seguridad, es probable que también tengan problemas en las piernas, lo que denotaría una inseguridad en la relación social. La existencia de un abdomen enfermizo, coincidente con piernas sanas, puede mostrar comportamientos de autosuficiencia, puesto que lo que han conseguido ha sido debido a su propio esfuerzo. A veces se asocia dicha patología con desclasamiento. Esto significa, ¿no?, el hecho de que los padres y educadores fueron insuficientes, ¿no?, aunque mantuvieron una buena relación afectiva. Cuando existe este desclasamiento es porque la instrucción recibida, la economía adquirida y el contexto social en que se vive son superiores a los del origen familiar. Y ahora vamos a ver el principio de realidad que tiene que ver con los pies y la cabeza. Estas partes están en relación con el asentamiento o evasión del entorno en el que se vive. Una cabeza sana indica buena estructura. Cuando se da en una persona con alteración en los pies, nos daría muestras de que ese individuo, siendo conocedor de lo que le sucede, quiere retirarse de su vida. Unos pies sanos, pero con disfunción en la cabeza, denotan que esa persona, a pesar de sus dificultades, no quiere retirarse y persiste en resolver la situación, aunque no sea posible. Es como una tendencia neurótica. Pero cuando en una persona coexiste una alteración orgánica en los pies y en la cabeza, podría denotar clínicamente lo que se denomina una tendencia psicótica, o sea, evasión de la realidad. Bien. Ahora vamos a ver el abdomen, cuello, cabeza y articulaciones que tienen que ver con la dosificación y la disciplina. Estas 4 partes del cuerpo, abdomen, cuello, cabeza y articulaciones, se relacionan con los roles tradicionales masculino-paternos porque tienen que ver con la orientación y la proyección al futuro, la seguridad, estabilidad y firmeza, la disciplina y el equilibrio personal. El cuello y las articulaciones también correlacionan en cuanto a finalizar lo que se inicia, o saturación de procesos, realizar lo que se desea, los proyectos. Tiene que ver con la satisfacción o insatisfacción en relación a vivir como uno lo había planificado. Bien. Toda esta sintomatología que hemos visto del cuerpo nos sirve para detectar justamente qué es lo que está pasando, ¿no?, en nosotros. Bien, bueno, acá hay unas planillas que no las vamos a poner porque esto es como para que cada uno note, ¿no?
¿Qué es un síntoma? Esto es importante que lo veamos porque, aparte de hacer estos ejercicios que vamos a ir haciendo en forma online, tengo que también comprender de dónde viene. ¿Qué es un síntoma, no? Un síntoma es una manifestación externa que puede obedecer a múltiples causas, ¿eh? Y que pueden ser los mismos en diferentes conflictos. Un síntoma es un trastorno, por ejemplo, la tos. Este síntoma es simplemente una llamada de atención de que algo no funciona. Porque esta tos puede deberse a un catarro, a un asma, a un cáncer, etc. Los síntomas a nivel psíquico tienen exactamente el mismo significado. Llaman simplemente la atención de la existencia de un conflicto. Generalmente se manifiestan a nivel físico, como un dolor, un llanto, una opresión en el pecho. Pero esto no quiere decir, sin embargo, que su origen sea físico. El origen de un mismo síntoma puede ser a veces físico, a veces afectivo y a veces intelectual. Vamos a ver un ejemplo. Un síntoma, llanto. Tiene una expresión física. Sin embargo, su origen puede ser físico si el llanto se debe a que me duele porque me quemé. Puede ser afectivo si se debe a que perdí un ser querido. Y puede ser intelectual si la persona llora porque piensa que es un fracasado. Eso en cuanto a los síntomas. Ahora, ¿qué es un trastorno? Raras veces se observa un síntoma aislado. Generalmente suele haber agrupaciones características de síntomas que se etiquetan como un trastorno específico. Así, si tenemos la agrupación taquicardia, sudoración, opresión, vértigo y temor incontrolado, podemos hablar de que existe un trastorno de ansiedad. El diagnosticar un trastorno puede servir para establecer una terapia sintomática determinada, pero no es en sí mismo suficiente para la sanación. Si no conocemos las causas de un trastorno de ansiedad, podremos hacer remitir los síntomas, pero no impedir la aparición de una nueva crisis. Del mismo modo que el diagnosticar una neumonía no es suficiente para su curación, para eso es necesario saber el agente que causó la neumonía. Hablamos de síntomas, hablamos de trastornos, vamos a hablar de causas. Las causas son las responsables últimas de la aparición de los trastornos. Son carencias primarias que suelen arrastrarse desde la infancia y que no han sido compensadas adecuadamente en la vida adulta. Con frecuencia hay grados de intensidad en estas causas y también a menudo no son puras, sino que en la génesis de un trastorno pueden ocurrir varios factores. Se hace por lo tanto necesaria una intervención en el origen de los trastornos, que consiste en aportar diferentes nutrientes que satisfagan las necesidades de las estructuras orgánicas, intelectuales y afectivas de cada sujeto. Esta correcta atención tiene que ver con la necesidad innata en cada persona de ser acogido y orientado desde el nacimiento hasta el final de la existencia. A esta acogida y orientación es lo que en determinados campos del desarrollo humano se entiende como continua filiación, teniendo en cuenta que la infancia desaparece con los años y la filiación permanece de por vida. Bien. Tratar bien tiene que ver con atender y nutrir de forma adecuada las diferentes necesidades que cada organismo requiere. Entre los principios a tener en cuenta para un buen trato, vamos a señalar los siguientes. Primero, prestar atención a uno mismo, o sea, escucharse. Si yo no me escucho a mí mismo,
corro el riesgo de exigir en momentos no adecuados y de forma inoportuna atención de los demás. Y eso es infantil, porque yo no me atiendo a mí mismo, ¿no? Por eso es importante escucharse y atenderse a uno mismo. Segundo, valoración. Todo ser humano necesita sentir que alguien de reconocida valía lo tiene en cuenta y lo valora, ¿no? Esta valoración no tiene que ver con un reconocimiento a lo que hace, sino en relación a lo que se es, a la esencia, a la grandeza interior de cada uno. Este tipo de valoración conlleva a la autoestima. Sé que soy y me siento válido porque alguien de resultados observables así me considera y mi valía interior, que es consustancial a mi persona, se activa y se reconoce como tal. Tercero, comunicación clara y precisa. Un buen trato está relacionado con una intercomunicación correcta, adecuada y precisa. Al comunicarme es necesario tener en cuenta un lenguaje común que evite malentendidos y confusiones. Bien, o sea, ser claros. 4. Respetar los procesos madurativos individuales, ¿no? Cada persona tiene su proceso de evolución diferente, ¿no? Entonces, no comparar. Se trata de fomentar la singularidad, la importancia, sacar lo mejor de cada uno sin incitar a ser el mejor en algo, porque ya eso genera competencia. 5. O quinto, introyección de la autoridad. Empoderamiento. Consiste en sentir personalmente mi propio poder, que cada uno de nosotros es responsable de sus acciones, de la toma de decisión en cada momento. Esta autoridad proviene del despertar de nuestra propia valía como ser humano. 6. Asumir nuestras propias responsabilidades. Bien. 7. Recibir y mostrar afecto. Tengo que sentir que soy apreciado, ¿no? De una manera tangible. No que alguien me diga solamente que me aprecia, sino que también lo pueda percibir al nivel de la caricia, del abrazo, ¿no? Poder expresar mis propios sentimientos a partir de expresiones afectivas, ¿no? Querer y ser querido. Bien. 8. Orientación. Saber a dónde quiero ir. ¿Qué quiero? 9. Evitar la queja. En vez de quejarme, aprender a saber pedir lo que necesito es más adecuado. 10. Poner límites adecuados a los demás y a mí mismo, ¿no? Bien. A ver. Esperen que acá... Esto lo voy a pasar. Y vamos a ver, esto no tiene mucho que ver. Estoy en directo. Bueno, toda esta parte la vamos a pasar porque no tiene mucho. Es solo unos ejemplos que van dando.
Bien, vamos a hablar ahora de algo importante porque después vamos a trabajar ejercicios. Es más, inclusive la otra vez hicimos un ejercicio con el tema de los miedos. Vamos a ver el asunto del miedo. El miedo, o los miedos podemos decir, son la causa principal que impide a los humanos alcanzar sus objetivos. Por miedo, la persona se paraliza o actúa de una manera que no es acorde a su deseo o necesidad. Por miedo, las personas se niegan a la relación, al progreso, al cambio. Pero el miedo no es una entidad real, es un concepto mental que se hereda de padres a hijos y que se transmite con la educación y el contacto con la sociedad. Podríamos resumir los miedos en 7 grupos. Miedo al fracaso. Se plantea cuando alguien desea que los demás lo valoren por encima de lo que él mismo se considera. Cuando pretende dar la talla con arreglo a las expectativas de los demás. O sea, es una no aceptación de la realidad. El gran problema del miedo al fracaso es el orgullo y está en relación con un planteamiento de metas no adecuadas. La persona que es consciente de sus capacidades reales y actúa de acuerdo con ellas no puede fracasar nunca. A lo sumo puede comprobar que en determinado campo sus resultados son más bajos de lo que esperaba y sabrá que esto es debido a circunstancias externas. Y esto no se vive como fracaso. El miedo al fracaso desaparece cuando yo tomo conciencia de mis propias capacidades reales y me fijo metas acordes a mis capacidades, ¿no? Utilizando al máximo mi propio potencial. Miedo al éxito. Está relacionado con el miedo al fracaso. Si alguien se paraliza por miedo al éxito es porque su autoestima está por debajo de lo que considera que necesita para situarse en el éxito. Hay un proceso mental que dice, como no soy capaz de desenvolverme en esto, no me interesa. En el fondo del miedo al éxito está el miedo al fracaso. El éxito es el desarrollo progresivo y adecuado de las capacidades. Así pues, cuando las capacidades se desarrollan al máximo, el éxito es una consecuencia natural, ¿no? Por eso no tiene sentido tener miedo. A ver si podemos aguantar un poquito más. Miedo al rechazo. Este es un proceso mental erróneo que se deriva del empeño que ponemos en ser aceptados o queridos por alguien determinado, ¿no? Que en ese momento no nos acepta y no nos quiere. Es razonable entender que si pedimos aceptación a determinadas personas, no seremos rechazados debido a la propia capacidad del que acepta. Si existe miedo al rechazo, es debido a la creencia errónea de que nos rechazan, no por la incapacidad del que lo hace, sino por nuestra poca valía. Es un problema de autoestima o de no acercarse a la persona adecuada. El miedo al rechazo desaparece al situarse en un medio de personas que aceptan a los demás y que tienen el suficiente desarrollo que hará posible que quienes conviven en su entorno aumenten la autoestima. Miedo a la pérdida. Se basa en el apego a las cosas y a las personas en base a las necesidades no cubiertas. El individuo con nutrición adecuada disfruta de las cosas y de las personas, sin miedo a perderlas. Las goza mientras están y si desaparecen está abierto a nuevas experiencias. El miedo a la pérdida ata al objeto de deseo e impide disfrutarlo. Enfocarse en el encuentro con estas
personas o cosas y vivirlo con intensidad, va a evitar no solo el miedo a la pérdida, sino la pérdida en sí misma. Miedo al abandono. Este miedo está muy relacionado con el miedo al rechazo y a la pérdida. El miedo al abandono supone que no nos sentimos lo suficientemente válidos como para retener a los que queremos. Como en el miedo al rechazo hay que ser conscientes de que si nos acercamos a personas válidas, nunca vamos a ser abandonados porque las personas bien desarrolladas no abandonan. Si alguien abandona, quiere decir que no es tan válido como imaginábamos. En definitiva, no nos merecía. Hay que huir del empeño de que nos quiera alguien determinado. Si solo nos entregamos a personas capaces, habrá garantía de que no nos abandonen. Miedo a lo desconocido. Este es el más absurdo de todos los miedos, que nos hace suponer que lo que no conocemos debe ser malo. El ser humano está dotado de creatividad para reaccionar de forma no estereotipada ante situaciones nuevas. Si somos conscientes de esta capacidad y sabemos que ninguna situación es exactamente igual a otra, vamos a ver que la vida es una sucesión de situaciones desconocidas que pasan a ser presentes y que resolveremos con éxito porque estamos dotados para ello. La aceptación de las capacidades, la desinhibición y la vivencia del presente evitan el miedo a lo desconocido. ¿Bien? Miedo a la muerte. La muerte es una consecuencia natural de la vida. Si se vive la vida intensamente, no hay razón para tenerle miedo a la muerte, porque es un paso más. El miedo a la muerte supone que no se está viviendo la vida con plenitud. Quien tiene miedo a vivir será el que tenga miedo a la muerte. La solución para evitar el miedo a morir es vivir. Vivir intensamente cada presente inmuniza contra el miedo a la muerte. Estos 7 tipos de miedo podrían resumirse en el miedo a una desvalorización personal que, debido a no haber sido anteriormente reconocidos por personas de valía, dé lugar a ese temor de que no seamos capaces para abordar lo que cada momento de la vida requiere de nosotros. Asimismo, la comprensión de que los proyectos tienen fecha de caducidad y que las personas tienen un determinado desarrollo, nos va a hacer comprender que las situaciones vividas y por vivir están en un determinado nivel de evolución, lo que significa una correcta aceptación de la vida en la que vivo. Poniendo los pies en el suelo y no pidiéndole esperas al olmo, la vida se vive con la realidad y la frescura de que ningún momento se repite. Esto inmuniza ante el miedo. Genial esa frase, ¿eh? Cuando desaparecen los miedos, podemos afrontar la construcción de un mundo atractivo. Ahora bien, el grado de participación en la vida y en los sucesos que conlleva no es el mismo para todos. Hay 3 tipos de personas. Los que no se enteran de que ocurren cosas, los que se percatan de lo que ha pasado cuando ya ha sucedido, y los que hacen que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan es ser protagonista de la vida, de mi propia vida. La postura ante la vida queda reflejada en el lenguaje que habitualmente utilizamos. Frases como tengo que, necesito, no puedo, indican una situación pasiva ante la vida. Desde esta perspectiva, la vida no depende de nosotros y forzosamente nos sitúa desde la situación de víctimas, donde caben las frases de la vida ocurre y a mí me arrastra. Me siento impotente ante los cambios que suceden.
Las personas que se sitúan ante la vida activamente no disfrazan sus deseos con miedo. Hacen lo que les gustaría hacer y suelen hablar de elijo en lugar de decir tengo que. Quiero en lugar de decir necesito. No quiero en lugar de decir no puedo. Situarse en el lado activo significa provocar los cambios que se necesitan para desarrollarme. Desde esta actitud no cabe la queja, solo tiene sentido el esfuerzo para superar las dificultades que están impidiendo que mis deseos se cumplan. Y paso de ser víctima a ser agente del cambio. Bien, dejo atrás las excusas. De no me lo permite tal cosa, no. El hecho de situarme del lado activo nos da la impresión de caminar contracorriente, de construir una rareza. Debemos tomar conciencia de que sea cual fuere la posición de los demás, solo es posible una vida feliz y en libertad si yo soy capaz de provocarla, siendo protagonista y provocador de mi propia vida. Hay dos enfoques, el enfoque evitativo y el enfoque aproximativo. O sea, las conductas van dirigidas a alejarnos de aquello que nos perjudica y esta conducta evitativa consigue mejorar la situación. Sin embargo, una vida compuesta de conductas evitativas supone estar continuamente enfocado en lo que quiero evitar. El adicto que está continuamente pendiente del objeto de su adicción, centrado en si consigue o no superarlo y alejarse de él, es muy poco probable que llegue a recuperarse. Sus logros son un tremendo esfuerzo y sus fallos ponen de manifiesto su incapacidad. Es una vida sin emoción y con lucha. La verdadera posibilidad de alejarse de una adicción pasa por encontrar una motivación tan atractiva que me haga olvidar la misma adicción. El entorno cultural en el que nos desenvolvemos, en el que predominan las noticias trágicas, las películas violentas, la mayor parte de las personas están en el enfoque evitativo, intentando alejar de ellas lo desagradable. Porque por lo general conocemos muy bien lo que no nos gusta, lo que no queremos, pero nos cuesta reconocer qué es lo que nos gusta y lo que queremos. El inconveniente que tiene este enfoque es que estamos tan pendientes de evitar lo negativo que no nos queda lugar ni tiempo ni energía para recibir lo positivo. Y esto genera rechazo y desconfianza. Entonces me tengo que enfocar en lo que quiero. Cuando uno se sitúa en esta actitud, ahí aparece la movilización, el entusiasmo, la motivación. Cuando se consigue saber lo que uno quiere, puedo fijar una meta y una planificación adecuada para realizar mis sueños. Pero si no sé lo que quiero, bueno, obviamente, ¿no? Es un poco difícil. Nos convertimos en lo que intentamos evitar. Aquello a lo que nos resistimos o nos oponemos encuentra su camino de vuelta en nuestro propio sistema. Eso que yo no acepto como parte del mundo vuelve como un boomerang en mí. Cuanto más yo quiero no ser como mi madre, más posibilidades tengo de ser como mi madre. Cuanto más acepto esta terrible madre, menos posibilidades tengo de ser como ella. Asumir va un paso más allá que aceptar. Asumir algo significa con la conciencia completa y con todo el amor que siento
y sin querer cambiarlo. Reconocer el hecho de que hay guerras y de que posiblemente habrá guerras no significa que me gusten las guerras. Es una delgada línea del malentendido entre no gustarme y querer combatirlo. Bien. Vamos a, para cerrar hoy, ¿no? Vamos a ver un ejercicio que se llama el ejercicio del centro vacío. Es un ejercicio que se usa mucho hoy en día que están de moda las constelaciones, todo el mundo quiere constelar, y no tienen en cuenta lo que es el centro vacío. Esto es fundamental. Si yo no sé entrar en el centro vacío, es que no puedo hacer nada. No puedo observar. No puedo conectar. Bueno, Bert Hellinger fue el que le llamó así, centro vacío, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio del centro vacío, ¿no? ¿Cómo entro en el centro vacío? Primero me voy a sentar en una silla. Lo puedo hacer parado también, pero bueno, mejor sentado, ¿no? Me voy a relajar, voy a cerrar mis ojos y voy a prestar atención a mi respiración y a los latidos de mi corazón. ¿Cómo se hace esto? Es que cuando yo comienzo a tomar conciencia de cómo estoy respirando, fíjense en que empiezo a escucharme, o sea, escuchar mi cuerpo, los latidos de mi corazón. Empiezo a sentir la silla en la que estoy sentada. Siento el suelo, siento mis pies sobre el suelo. Tomo conciencia. Esto es fundamental. Siento cómo se sienten las diferentes partes de mi cuerpo. ¿En dónde siento tensión? ¿Dónde hay bloqueo? ¿Dónde está fluyendo la energía? Solo siento, sin hacer nada, sin querer cambiar nada. Solo siento cómo me siento. Y concentro toda mi atención en mi interior, ¿no? Hasta llegar a ese lugar en mí en donde hay vacío y silencio. Ese lugar es el centro vacío. Es el lugar donde todo simplemente es. Es un lugar donde no hay que hacer nada. En el que yo no quiero nada. En donde no hay juicios de ninguna clase. No tengo que hacer nada. Desde este centro vacío, con los ojos cerrados, recuerden, ustedes lo están haciendo con los ojos cerrados. Voy a intentar expandir mi atención hacia los límites de mi cuerpo y más allá. Y voy a construir a mi alrededor un espacio. Voy a imaginar, ¿no?, con los ojos cerrados, que trazo un círculo. Trazar un círculo es como expandir mi campo de atención. Entonces, trazo con mi mente un círculo. Lo trazo con una soga, me imagino que puse almohadones, que lo dibujé con un lápiz, no sé, no importa, pero lo imagino, lo veo, ese centro, que se va expandiendo hasta convertirse en un círculo a mi alrededor. Sigo con los ojos cerrados e imagino que a cierta distancia mi padre está parado sobre mi hombro derecho, detrás, no acá arriba, ¿no? Por supuesto, detrás de mi hombro derecho. Está ahí
mi padre, y no tengo que hacer nada. E imagino que a cierta distancia también está mi madre parada detrás mío, pero sobre mi hombro izquierdo. Está ahí, no tengo que hacer nada. Está el círculo, estoy yo en el centro, con mi atención en ese centro vacío, sintiendo a mi padre y a mi madre. Bien. Detrás de mi padre, y de mi madre, están los padres de mi padre, los padres de mi madre, y así sucesivamente. Y también están todos los que fueron excluidos, olvidados, los hermanos, los tíos, etcétera, etcétera. Los acontecimientos agradables o desagradables. Todos mis valores y mis creencias. Todo lo que forma parte de mí y de mis antepasados. Todo está ahí. Y yo no tengo que hacer nada. Bien. Ahora retorno otra vez adentro, a mi centro vacío interno. Y me siento. ¿Cómo estoy? Luego llevo mi atención al círculo, a los límites de mi cuerpo y más allá. Y traigo a alguien a este punto de atención. A una situación de algo que me esté sucediendo ahora, a una persona con la cual tengo conflicto, a alguien que tengo en mente. Bien. Y escucho y siento y observo desde ese centro vacío y tomo conciencia de que ese alguien también tiene detrás de él o de ella todo un sistema, una madre, un padre y todos los que vinieron antes. Y lo observo sin querer ayudarlo. ¿Bien? Y desde ese lugar del centro vacío observo al otro en su plenitud, lo veo pleno. Este efecto de observarme a mí y observar al otro desde este centro vacío, sin juicio, vuelvo a repetir, sin querer interpretar, sin juicio, provoca cambios reales en mí y en el otro. Bien, ahí puedo estar en una actitud de escucha atenta. Bien. Eso es estar en el centro vacío. Recordarme que los problemas quieren ser comprendidos, no solucionados. Nosotros queremos solucionar el problema, pero el problema quiere ser comprendido. Las personas decimos, ¿por qué me casé con un hombre que acabó siendo violento con mis hijos? ¿Por qué estoy siempre discutiendo en mi casa o en mi trabajo? Entonces,
¿Qué se ve cuando yo me coloco, ¿no? En forma de centro vacío, ¿no? Y puedo ver todo. O sea, no solo a la persona aislada, sino el todo. Y verme a mí como un todo, ¿no? Entonces puedo ver todo lo que necesita ser comprendido en el otro y en mí. ¿Bien? Y recuerdo que los patrones atraen a los patrones. Inconscientemente, yo atraigo a mi vida patrones similares a los de mi sistema. ¿No? Porque todo quiere completarse. Entonces, si yo soy víctima, voy a atraer perpetradores. Y si soy perpetrador, voy a atraer a mi vida víctimas. Esto ocurre de manera inconsciente, no es que yo lo haga adrede, ¿no? Bien. Bien. Vamos a pensar en 10 problemas que yo veo, o que, bueno, o que creo que tengo. ¿Mm? Problemas también, vamos a hacer así, en 10 problemas que veo o escucho a mi alrededor. Y tratemos de que sean problemas que no me incumben a mí. Por ejemplo, lo que siempre le escucho decir a mi pareja, a mi vecino, lo que leo en el periódico, lo que veo en la TV o en el YouTube hoy en día, ¿no? En los medios de comunicación. Cuando yo escucho o veo un problema, me observo ahora a mí, ¿dónde yo pongo mi atención? Y si yo tuviera que hacerle comprender al otro el problema, ¿a quién le preguntaría acerca de ese problema? Bien. Porque estoy buscando acá, que habla de las conciencias. Bueno, esto lo vamos a dejar, porque no tiene mucho que ver. Por eso es muy importante aprender a comprender, ¿no? Para comprender, yo primero tengo que perdonar. Perdonar significa que puedo darme cuenta que eso que me está sucediendo, ¿no? No tiene que ver con eso, sino conmigo. O sea, poder verlo desde mí, poder darme cuenta de la responsabilidad que yo tengo en atraer ese tipo de patrones a mi vida. Porque si no me quedo con que, ay, soy así por culpa de mi abuelita, no sé qué, ¿no? Eso me ayuda mucho más. Para cerrar, ahí vamos a hacer el otro para cerrar, pero vamos a hacer otra cosa para cerrar, ¿no? Como hoy hablamos del nervio vago, vamos a ver esto de la respiración diafragmática, ¿no? Esa respiración diafragmática activa nuestro sistema de relajación. Es como darle aire acondicionado al cerebro y al resto del cuerpo. ¿Vieron? Cuando prendemos el aire acondicionado nos sentimos frescos. Bueno, la respiración diafragmática evita que el núcleo reactivo del cerebro se sobrecaliente. Entonces la respiración logra esto en 3 fáciles pasos. Primero, la respiración abdominal provoca que los pulmones presionen sobre la pared diafragmática. O sea, cuando yo respiro desde esta zona, ¿no? Los pulmones presionan sobre la pared del diafragma.
La pared diafragmática a su vez presiona sobre la cavidad abdominal. Pienso en el globo, un globo que se está hinchando. El abdomen hinchado se expande hacia adelante y hacia atrás, donde presiona al mismo tiempo en la columna vertebral. Y esto provoca que la cavidad abdominal presione sobre el nervio craneal más largo, que es el famoso nervio vago, que se extiende desde el tallo cerebral hasta el final de la columna vertebral. Al presionarse, el nervio vago se calma y se pone en marcha el sistema de relajación corporal, regulando el sistema nervioso parasimpático. Bien, por eso es importante la respiración abdominal. Cuando el nervio vago se calma, disminuye la presión sanguínea, el pulso y la respiración. Se purifica la sangre de lactato, o sea, el lactato aumenta la sensación de ansiedad, o sea, al tener menos lactato tengo menos ansiedad. Aumentan las ondas alfa cerebrales de calma y alerta. Se libera el neurotransmisor serotonina, que tiene que ver con el bienestar. Este neurotransmisor que produce sensación de bienestar se almacena en el revestimiento del estómago y en los intestinos. La serotonina llega al flujo sanguíneo y sube hasta el cerebro en unos 20 a 30 segundos. Todo esto solamente con respirar de manera abdominal. Practiquen la respiración abdominal.